días, mi nombre es Carmen Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, de tercer año. Hoy voy a hablarles acerca de la responsabilidad civil, más específicamente del daño y la culpa que origina dicha responsabilidad. Esta es una actividad para Derecho Civil y Obligaciones, impartida esta materia por la docente abogado Meilín Arau. La responsabilidad civil es aquel conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales por el hecho de asumir deberes, teniendo en cuenta que la responsabilidad jurídica de determinados sujetos o del sujeto viene enmarcada en un ordenamiento jurídico, en una normativa legal. La responsabilidad civil no es más que estar claro o aceptar las consecuencias de lo que hacemos. El objetivo principal de dicha responsabilidad civil es procurar la reparación o el establecimiento de ese equilibrio que se perdió en el momento que ocurrió el daño, ¿verdad? Esta responsabilidad intenta asegurar a la víctima la reparación de los daños privados que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado original que estaban antes de que ocurriera el incidente y restablecer, como ya les dije, el equilibrio que preexistía, ¿verdad? La sanción de la responsabilidad civil en principio de indemnización no es represiva, es más que todo de conciencia. Adelante. Las bases legales de la responsabilidad civil a través del Código Civil vigente. Se clasifican según la naturaleza de la conducta incumplida en la responsabilidad civil contractual, es esta obligación de reparar un daño proveniente de un incumplimiento de una contratación, ¿verdad? Un escrito o algo que está pautado a nivel de documentación. La responsabilidad civil extracontractual es toda aquella que está fuera de un contrato, ¿verdad? Influye en la material, en los daños materiales, en los daños morales. La responsabilidad civil legal es la que está netamente enmarcada en la ley, ¿verdad? Como por ejemplo la obligación de pagar alimentos, la obligación de construir y reparar las paredes medianeras que están entre dos viviendas. Adelante. También tenemos dentro de esta clasificación que surge una serie de responsabilidades civiles según la obligación de reparar, provenga esta o no de la culpa de la gente que la comete. Una responsabilidad civil subjetiva, que es la más antigua, ¿verdad? Estructurada desde los tiempos de Roma, en donde si tú no tienes la culpa no deberías pagar. Y la objetiva, que tengas o no tengas la culpa, lo pagas porque el daño lo ocasionaste tú, así fuese con o sin intención, ¿verdad? Dentro de responsabilidad civil objetiva, ¿verdad? Está la objetividad de la responsabilidad civil en materia de lo que es todo lo extracontractual, ¿verdad? Todo lo que es el ámbito material y moral, todas esas indemnizaciones de tipo laboral por los incidentes que pueden ocurrir, que están enmarcados dentro de la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Adelante. Y tenemos dentro del concepto de responsabilidad civil que hemos nombrado dos términos en repetidas oportunidades, como es la culpa y el daño. La culpa se define por una omisión, una conducta debida de prever y evitar un daño, indistintamente la quieras causar o no, quieras hacer las cosas como sin intención, ¿verdad? Sencillamente se manifiesta la culpa por imprudencia, por negligencia, por impericia, por inobservancia de reglas, de deberes, mientras que el daño es esa consecuencia que ocurre, ¿verdad? Cuando ese acto lo hayas querido hacer con intención o no, ¿verdad? Ese mal que a la final termina dañando algo, ¿verdad? Es un supuesto fundamental de la estructura, en un concepto más formal de los hechos jurídicos ilícitos que originan la responsabilidad civil. Con estas dos, con la culpa y el daño, se origina lo que es la responsabilidad civil, con estos dos términos. Adelante. En donde vamos a andar ahorita un poquito más, ¿verdad? El daño es ese perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de determinado evento, fortuito o no, intencional o no. Los tipos de daño, ¿verdad? Al igual que los de la responsabilidad civil, se originan según como el origen del daño, ¿verdad? Contractuales y extracontractuales, según su naturaleza en material moral, según el daño inmediato, en directos, indirectos, compensatorios, moratorios, según los daños y perjuicios, el daño emergente. Yo con mi carro, sin querer, se me fueron los frenos, me estrellé contra la entrada de un abasto, yo debo resarcir las paredes, yo debo resarcir el daño ocasionado
reconstruir el local, pero también tengo un lucro cesante allí, lucro, el dinero, lo que percibe, todo lo que ese comerciante deje de percibir mientras se hacen las reparaciones, yo debo acarrear con los gastos. Yo debo resarcirle ese dinero a ese señor, indemnizarlo. Adelante. El sistema de apreciación del daño, ¿verdad? La doctrina dice que no es responsable o no hay manera de hacer pagar un daño moral más un daño material. Sí, hay una indemnización. La presunción de incumplimiento culposo, el acreedor tiene que demostrar su carácter, su cualidad de acreedor, decir, sí, pasó esto, este señor me hizo esto, me debe esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Este acreedor demostrará la existencia de que hay una obligación, no del incumplimiento, sino que él tiene una obligación para conmigo, la haya cumplido o no. Adelante. Las cláusulas de exoneración total o parcial, los convenios celebrados entre las partes no buscan, como ya les dije, exonerar la responsabilidad, sino establecer una cantidad límite, bien sea de tiempo o de dinero, para resarcir el daño o para la reparación del daño, ¿verdad? Los otorgantes deben saber, llegar a un acuerdo cuánto es que va a costar resarcirlo, o si la persona lo va a pagar aparte, no me va a dar el dinero, si a mí fue que me causó, soy la víctima del daño, ¿verdad? Adelante. La cláusula penal constituye una verdadera indemnización, ¿verdad?, que lleva por objeto reemplazar o sustituir el pago de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento culposo definitivo. La cláusula penal no es procedente, ¿verdad?, cuando el deudor demuestra cualquiera de los institutos legales que ya cumplió, que ya pagó, inmediatamente queda exonerado de su deuda por cumplimiento del pago al acreedor de ese daño que causó. Las arras confirmatorias son las que van a constituir como garantía, ¿verdad?, de que ese pago de esos daños se va a dar, ¿verdad? Las arras representan el pago por adelantado en muchas oportunidades de las indemnizaciones de los daños y perjuicios. Adelante. Ahora la culpa, ¿verdad?, en su definición o en su término más fácil de explicar, ¿verdad?, es un error en el cual incurre una persona cuando tiene que comportarse de un determinado modo, ¿verdad? De repente lo hice, no lo hice bien, lo hice mal, pero ocurrió un daño y hay que lamentablemente asumir las consecuencias de esto. Todo hombre está sujeto a observar determinadas obligaciones en su vida diaria. Tenemos una serie de normas que permiten la coexistencia pacífica de la sociedad, ¿verdad? Esas obligaciones preexistentes, como lo son, que sabemos que no debemos tener violencia contra las personas ni contra las cosas, que debemos cuidar lo que está bajo nuestra custodia, así no sea nuestro, que debemos evitar cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de actividad que nosotros no sepamos manejar, debemos saberlo. Imagínense un médico que no sepa ni siquiera cortar con un bisturí a un paciente y esté operando. Debe ser capaz de decir, ya va, yo no sé hacer este tipo de operación. ¿Por qué? Porque pones en riesgo la vida de una persona. Adelante. Entre los elementos de la culpa, obviamente, está la conducta. ¿Ves? Para que se configure la culpa es necesario que exista una conducta voluntaria, ¿verdad? Es decir, que la acción u omisión que realiza el sujeto activo debe poder ser referida a la voluntad del ser humano. ¿Me entienden? Hay un nexo causal, que define esa relación entre esa conducta, ¿verdad?, y entre el daño en cuestión. El daño típico es esa lesión, ese interés jurídicamente protegido, o es el mal que ocurrió, el perjuicio. La falta de previsión es necesaria que el hecho no deseado sea la consecuencia de un comportamiento voluntario, contrario a las normas de conducta que imponga el hombre en una actuación prudente, una actuación que no sea negligente. Adelante. Dentro de la clasificación de la culpa, al igual que en la clasificación de la responsabilidad civil y los daños, tenemos que, según, consiste en una conducta positiva de hacer o negativa de no hacer, ¿verdad? Está la imprudencia, la negligencia, como ya les dije, la imprudencia, ¿verdad? Vas hablando por teléfono, te comes una luz en rojo y ocurre un accidente o atropellas a alguien. La negligencia, lo que les expliqué del doctor, no lo sé hacer y es incapaz de decir yo no sé hacerlo. Y lo hace y ¡pum!, se muere el paciente. Según la gravedad de la culpa, culpa grave, culpa leve, culpa levísima, esa persona que es cuidadosa, que es meticulosa, esa persona tiene una peor culpa a la hora de que ocurra algo, porque es una persona que es más precavida. En cambio, esas personas que son distraídos, que no le paran a nada, esas personas el daño es menos grave, ¿verdad? Según el origen
de la responsabilidad de actos ajenos, ¿verdad? El culpa invigilando y la culpa invigiendo. Invigilando es aquella que, por ejemplo, cuando un hijo comete algo, los culpables son los padres, están bajo tu vigilancia, son menores de edad, ¿entiendes? La responsabilidad recae en el padre o en los padres. La culpa eligiendo, choqué, sin querer a alguien por detrás, me venía maquillando por imprudencia, ¡pum! Le golpeé un poquito el carro al señor en la parte de atrás, lo llevo a un taller, dije voy a llevarlo a este que es más barato. Resulta que esa persona me hizo el trabajo mal, ahora me sale peor porque le debo a él, le debo al que le choqué y debo seguir resarciendo el daño porque todavía no lo repararon, ¿entienden? Adelante. Ya para concluir, ¿verdad? La responsabilidad civil es esas consecuencias que emanan de nuestros actos. La culpa es otro elemento de responsabilidad civil requerido al carácter del incumplimiento por parte, en este caso, si vamos a hablar del deudor, ¿verdad? Si vamos a hablar de choque, un infractor, pues, más que la consecuencia, que el daño en cuestión, ¿verdad? La culpa se define como la ejecución, la inejecución de un deber de la persona debe conocer y observar. A veces sencillamente por hechos fortuitos ocurre un daño, sin querer. El término daño puede ser comprometido en dos circunstancias o en dos extensiones distintas de la palabra. En sentido estricto, ¿verdad? Cuando las cosas recaen en lo material, en un patrimonio. Y en sentido menos estricto, ¿verdad? Cuando, bueno, sí, mejor dicho, más amplio, cuando existe daño a la integridad física, daños morales. Es un error comparar la conducta desarrollada por la persona en un momento dado con su conducta habitual, es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Si la persona es habitualmente más cuidadosa y diligente, es más leve descuido en una conducta determinada, lo hará incurrir en culpa, porque es una persona muy detallista, muy cuidadosa, muy precavida, ¿entienden? Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? La responsabilidad civil es aceptar que nuestros actos tienen consecuencias, es aceptar dichas consecuencias, estas consecuencias. Tengamos la culpa o no de lo que hicimos, realizamos el acto, bien sea por un hecho fortuito o sin intención o con intención, hubo un daño y hay que resarcirlo. Eso es la responsabilidad civil de nuestros actos. Gracias.